Así como existe gente que crea sin parar, existe la imparable camioneta Ford Maverick que no deja de ganar. Top pick de Consumer Reports como la mejor camioneta pequeña y camioneta compacta número 1 según Motor Trend. Pero la camioneta Ford Maverick no está aquí para presumir. Está diseñada para quienes prefieren crear con sus propias manos y para los que necesitan una camioneta que los ayude a concretar ideas. Así que eso que estás pensando hacer, llévalo, cárgalo, hazlo con Maverick. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos por Líder Empresarial. Andrés de Sousa no lidera desde el título, sino desde la convicción. Hoy, como Enjoyment and New Business Senior Marketing Lead en Kellogg Company, impulsa un liderazgo que se adapta, cuestiona y evoluciona. Cree en la intuición con preparación, en aprender hacia abajo y en desaprender como motor de cambio. Liderar es un privilegio que exige responsabilidad, afirma. En un mundo que aplaude el positivismo vacío, él apuesta por la crítica constructiva, la innovación desde lo cotidiano y equipos que lo superen. Para Andrés, el liderazgo no es un adjetivo, sino un verbo que se conjuga todos los días. Gracias. Creo que la pregunta de la infancia a veces la subestimamos un poco, pero pienso que se tiene que responder desde dos lugares. Creo que desde la parte consciente lo que les puedo compartir es que nací y crecí en Guatemala, en una familia de mucho contraste pues de cosmovisión religiosa, porque mi familia de parte de mamá es católica, mi familia de parte de papá es judía, y al mismo tiempo pues esto se tradujo a un contraste cultural, porque mi mamá pues nació en Guatemala, pero su papá es de Antigua Guatemala y su mamá es de El Salvador, entonces ella también tuvo contraste. Y de la parte de papá, pues mi abuela nació en Lituania y mi abuelo nació en Brasil. Entonces, pues esto llevó a que hubiera mucho contraste de ideas, lo cual la verdad es de que enriqueció muchísimo mi niñez, donde siempre hubo un hogar de mucho amor y se fueron apoyando todos los proyectos que fui armando y desarmando a lo largo de mi vida. Y aunque hubo mucho contraste, pues al final lo que siento que sí logró unir todo fue pues un sistema de valores muy noble, donde el poder pensar en el prójimo y buscar siempre ayudar estuvo muy presente, hacer el bien, la parte de la integridad también fue súper importante. No tengo una memoria fuerte de una presión de salir y comernos el mundo e ir a buscar lo más grande, sino ir construyendo mundos interiores pues muy fuertes. Y creo que eso fue algo que enriqueció mucho la vida, no solo mía, sino también de mis hermanas. Soy el más chico de tres. Mi hermana Gaby es la mayor. Se dedica exactamente a lo mismo que yo me dedico en otra empresa global de consumo masivo. Y mi hermana de en medio, Sophie, ella es psicóloga, que es un campo que también en los últimos años me ha interesado mucho, y por eso les decía que es un poco difícil de contestar, porque desde la parte inconsciente pues he ido conociéndome un poco más. Todavía me falta mucho por conocer de mi niñez, pero creo que todo este contraste y todas las experiencias al final del camino me hicieron ser un niño muy sensible. Recuerdo vivir mucho en este mundo de las ideas y siempre estar imaginando cosas. Me encantaba escuchar buena música y pensar pues cómo ir construyendo un futuro para mí. También siempre tuve mucha inclinación al arte y a los procesos creativos. Tengo memorias de muy chiquito en el colegio, viendo, por ejemplo, en una revista una foto de Juan Pablo II, que en ese entonces le gustaba mucho a mi mamá y estaba aburrido en la clase, y con un lápiz en blanco y negro me puse a trabajar de ahí su retrato. Y después recuerdo que llegué a casa y estaba la broma de si no iba a terminar estudiando arquitectura o algo por el estilo. Después en otra ocasión fui a la casa de otro amigo también como a los 9 tal vez, y recuerdo que estaba tocando piano, estaba tocando un minueto y quería yo pues ver cómo lo replicaba, y me empecé a meter también en el tema musical. Nunca aprendí a leer partituras, todo fue por oído, pero le empecé a dar muy duro también a este tema del piano. Me empezó a ir también muy bien, aprendía muy rápido. Recuerdo que con mi abuelo nos íbamos
a algunos hoteles o en centros comerciales y pedía autorización para que me dejaran utilizar algún piano que estuviera ahí. Recuerdo a personas llegar e incluso dejarme dinero por lo que estaba tocando. En algunas ocasiones también me contrataron de muy niño para ir a hacer algunas exposiciones. Y también con mi papá tengo un recuerdo muy bonito porque con una productora musical hicimos un concepto de un CD que le regalamos a toda mi familia. Me gustaba componer canciones, entonces era un CD que tenía pues de mis autores favoritos y también tenía de mi parte. Por el otro extremo, también me gustan mucho los deportes. Practiqué natación, fútbol, tenis, pero la realidad es de que los deportes que más me gustan son los deportes extremos. Al mismo tiempo que tengo memorias practicando y repasando pues, cualquier tema musical, también tengo memorias bajando una carretera a 95 kilómetros por hora en una patineta sin frenos. Me gusta mucho pues también toda esta parte de estar muy en el presente, tener mi concentración 100% enfocada en un deporte. De todos los que practiqué este deporte que se llama downhill skateboarding, lo practiqué en el conjunto, tal vez más de 10 años, incluso al día de hoy todavía puedo practicarlo aquí en México, que hay lugares increíbles para poder hacerlo. Y creo que una última característica en este sentido que puedo compartir de mi niñez es que también siempre estuve muy movido por crear valor y vender. Cualquier persona que me perdió la historia y le preguntan qué estará haciendo Andrés en esta etapa de su vida, seguro les contestaría que estoy o vendiendo algo o emprendiendo algo. Desde chiquito, pues a la oportunidad que tuviera de poder revender algo que llegara a mis manos y poder encontrar esta parte de negociar. Me recuerdo que me encantaba el poder ganar una negociación, el poder ir generando valor y el poder ir construyendo, creo que pues también mis propias cosas, ¿no? Muchos de esos deportes también eran deportes bastante caros y crecí en un lugar en donde todo se fue construyendo en base a mucho esfuerzo y mucha dedicación. Y yo también, pues por mi cuenta, siempre buscaba la forma de que pudiera pues pagar todo este tipo de cosas. Y creo que también ahí empezó el tema de vender todo el tipo de cosas que te puedas imaginar. Para mí fue una trilogía de cosas, o sea, esta parte como muy artística combinada con los deportes extremos y este carácter como muy emprendedor, lo que fue como forjando este personaje en mi niñez y en mi adolescencia, que después ya me llevó a la carrera. Estudié administración de empresas con una especialidad de marketing y después un MBA. No me atrevo a decir la palabra decidí, porque creo que hoy la ciencia ya nos ha dejado muy claro que pues nuestra corteza prefrontal se termina de formar a los 25 años, ¿no? Y nuestra personalidad casi que arrancando los 30. Entonces, pensar que a los 17 decidí completamente eso es un poco ambicioso, pero sí recuerdo que todas las influencias que me llevaron a tomar esa decisión, mi papá trabajó toda su vida en marketing y siempre ha sido un gran ejemplo y referencia para mí. También su hermana, mi tía, ha sido una persona que he seguido mucho, ha sido también una inspiración gigantesca en mi vida y también hizo una carrera en marketing. Su esposo también desde la parte administrativa, después mi tía también de la parte de mamá, es emprendedora también en marketing y mi hermana también estudió marketing. Entonces creo que hubo muchas influencias que me llevaron a ese camino. No estoy seguro si hoy regresando el tiempo volvería a estudiar lo mismo porque me apasiona mucho, pero tal vez lo haría desde un lugar más autodidacta. Me he ido dando cuenta que lo que más me apasiona del marketing es todo lo que está atrás. Toda la parte pues, de los números, toda la parte de la psicología, la sociología, la antropología, la matemática que hay detrás. Y al final creo que es algo que también me ha abierto muchas puertas para estar en una industria tan estimulante y tan formativa como la que me dedico hoy ya y pues casi una década en esto. Pilotos. Estudiamos lo que nos apasiona porque buscamos crecer, aportar y construir nuestro propio camino en la vida. Creo que tengo un mundo interior muy rico. Me encantan los periodos de reflexión y de paz. Y creo que al final siento que no busco llegar a las soluciones de manera rápida. Me tomo el tiempo para reflexionar y creo que eso me ha ayudado para ir conociéndome un poco mejor y al conocerme mejor pues hacer muchas de las cosas que me gustan y tener ese mundo pues bien enriquecido para después tener la capacidad de ir conectando
pues todas las cosas que al final se pueden traducir a marketing, que al final el marketing está en la mayoría de las cosas que hacemos en nuestro día a día. Entonces creo que eso me ha ayudado mucho y también esta parte de siempre estar creando es de las cosas que más disfruto en mi día a día. Pilotos. La inserción laboral es el primer paso para crecer profesionalmente, aprender del entorno y desarrollar nuevas habilidades. Sí, la realidad es de que mis experiencias laborales arrancaron desde la carrera universitaria. En el último año pues busqué empezar a trabajar antes para que cuando saliera al mundo laboral ya pudiera conocer un poquito de estas empresas. La verdad es de que fui muy dichoso en tener profesores que trabajaban en empresas globales también muy importantes, y creo que eso también, junto con la referencia y la influencia familiar que te contaba, me empujó siempre a buscar estar en empresas que fueran líderes en lo que se dedicaban. Ahí tuve la oportunidad de trabajar en Colgate Palmolive, en un programa de prácticas. Después estuve también un rato en Kimberly-Clark y después ya entré a un programa bien bonito en Unilever de futuros líderes. Y en estas 3 empresas estuve en diferentes funciones, entre ventas, business intelligence y category management. Y la realidad es que en este entorno pues tan bonito que fui viendo que podía hacer, llevar estas ideas de esta parte creativa que les compartía al mundo corporativo y ver cómo esas ideas pues podían convertirse en algo tangible, decidí pues ya estar muy seguro en cuál era la empresa en la que quería trabajar. Estando en Guatemala, la realidad es de que algo que buscaba, que creo que eso me ayudó mucho, la parte de Colgate, Palmolive, al ver que ahí se miraba una región completa, porque aunque estabas en Guatemala, mirabas en realidad Centroamérica completo. Eso me invitó mucho a ver pues cuál era el siguiente movimiento que yo quería tener para mi carrera. Y recuerdo que en ese momento escuché un podcast de guerras de negocio muy bueno, donde se presentaba la historia de Kellogg's y me gustó muchísimo los valores, la historia de la compañía, y me gustaban también mucho las marcas, pero también hubo algo bien importante que siempre he seguido, y es como esta intuición de que algo ahí había interesante y algo quería perseguir. Entonces estuve buscando de muchas maneras, incluso cuando ya estaba en Unilever, pues el poder trasladarme a la compañía. Recuerdo estar enviando diferentes correos en ese momento quien era la persona encargada, por ejemplo, de marketing. Apliqué varias veces, me costó entrar, fue hasta el tercer intento. La primera vez apliqué por LinkedIn a una posición y no pasé. La segunda vez tuve una entrevista, sí llegué a tener la entrevista, pero yo en ese momento ya estaba en una posición pues formal en Unilever, ya tenía incluso un equipo, me recuerdo hasta carro de la compañía, y la posición para la que estaba aplicando en Kellogg's incluso era una posición subcontratada. Y recuerdo que en ese momento la pregunta que me hacían es: si ya estás en una posición, pues ¿por qué quieres empezar? Recuerdo que era una posición que tal vez estaba a la mitad de lo que yo estaba en ese entonces, pero esa convicción y esa intuición siguió ahí presente. Y lo chistoso de todo es que terminé entrando al final por un correo que envié a la organización. La hermana de mi mamá fue a un cumpleaños y en ese cumpleaños conoció a la esposa del director de recursos humanos de la compañía. Y mi tía sabía que yo quería entrar a Kellogg's. Siempre me he encargado de tratar de compartirle mis sueños a todas las personas que están a mi alrededor. Se me hace una muy buena herramienta como un contrato social que te haces para que todos sepan en qué estás y que te puedan apoyar. Y ella me consiguió el correo y recuerdo que me lo dio un miércoles. Me pasé todo el jueves redactando el correo, explicando a la organización por qué tenía que estar ahí. El viernes me mandaron a entrevistar y el lunes me confirmaron, pero algo que también estuvo como bien interesante de esa entrevista fue que la persona que me había entrevistado el viernes no era la persona que iba a ser mi jefe directo en este caso, y la persona que iba a ser mi jefe directo le pidió que tuviéramos otra entrevista porque que me quería conocer, y eso fue el jueves de esa misma semana. Y fue una experiencia bien bonita que creo que también me ayudó a entrar con pie derecho a la organización, porque esta persona que fue el primer jefe que tuve en Kellanova, que al día de hoy sigue siendo una referencia y un gran mentor para mí, me entrevista, y después de que me entrevista, pues todo fluye muy bien y llega con la propuesta de trabajo. Me dice que la revise, que piense bien el fin de semana si quiero tomar la decisión o no, por este tema también de la posición que yo ya tenía en Unilever, que también es una gran compañía.
Y en ese momento tomo la propuesta, no vi absolutamente nada, la firmé y se la devolví y le dije que no tenía nada que pensar, que yo sabía que ahí quería estar. Y creo que desde ahí pues arrancó también como una etapa bien bonita. Voy a cumplir 9 años en la organización. Estoy también por cumplir 5 años en México. Arranqué en Guatemala en una posición en Customer Marketing que miraba solo 3 países de Centroamérica. Después pasé a otra posición donde ya me tocó ver también dentro de Customer Marketing todo Centroamérica. Después ya Caribe y Centroamérica. Y después pues migré a la parte de marketing y justo así fue como llegué a México a través de un reto que se me dio para ver la categoría de Portable Snacks, le llamamos, y es una categoría que hoy todavía estaba en un lugar chico del negocio que ha crecido muchísimo, pero todo este camino pues al final ya se tradujo a la posición que ahorita estoy desempeñando, que ya tiene el tamaño pues más grande del negocio para Latinoamérica, que ha sido un reto gigantesco y súper bueno, y en todos pues los pasos ha sido súper, súper enriquecedor. Pilotos. El liderazgo no se trata de mandar, sino de inspirar, guiar y crecer junto a los demás. Gracias. Pienso que no hay que esperar al liderazgo para poder ejercerlo. Eso, con esta historia que contaba de incluso cómo entré, me ayudó mucho para empoderar pues todas estas ideas que traía, que quería llevar a la vida. Obviamente, algo que me gustó mucho de la organización fue cómo se fomentaban esas puertas abiertas. Yo recuerdo desde las primeras posiciones que podía llegar con cualquier posición a presentar cualquier idea que tuviera. Incluso antes de entrar a la compañía, yo recuerdo que en una tesis en mi maestría de un proyecto, había un proyecto que quería llevar a la vida y justo era un proyecto para Kellogg's, y después de varios, creo que fueron como 9, 10 intentos, logré encontrar la puerta correcta donde se apoyó, y eso fue como un ejercicio bien bonito de retroalimentación para irme empujando siempre a buscar eso. Y cuando te digo que no hay que esperar el liderazgo para tomarlo, recuerdo incluso que también cuando ya me tocó venir a México, ese fue un movimiento que yo busqué dentro de mi plan de carrera. Y recuerdo que cuando llegó el momento de despedirme de la organización, que habíamos hecho pues también un gran equipo con todos, pues por lo general mandamos o se manda un correo donde te despides de las personas, y para mí eso fue un ejercicio bien bonito porque yo tomé un correo que 2 años antes me había mandado a mí mismo, y en este correo lo que decía es: si están leyendo este correo es porque llegó el momento de irme, me estoy yendo a México a hacer esto, o sea, con mucho detalle, y el objetivo de compartirles este correo es pues hacerles ver que todo lo que nos proponemos puede ser realidad si trabajamos duro por ello y demás. Entonces yo solo agarré ese correo con la evidencia de hace 2 años, en una madrugada, me recuerdo que me lo escribí, y se lo mandé a toda la organización cuando todavía no estaba ni siquiera en una posición gerencial, y habían vicepresidentes, gerentes generales y demás. Y es ese tema donde siempre he tratado de reforzar mucho este empoderamiento y con trabajo duro, pues respaldar por qué vas tomando las posiciones que vas tomando. El camino ha sido bien acelerado, o sea, en promedio ha sido una posición por año, y en ese reto pues también siempre me ha tocado trabajar con personas en mis equipos que tienen más experiencia que yo, que llevan más años trabajando en esto, y la verdad es de que eso también me ha hecho querer pues enriquecerme de manera bien importante y trabajar duro para demostrarles por qué sí puede haber un valor que les aporte para seguir pues dirigiendo todas las expectativas del negocio que tiene para cada uno de estos retos. Me gusta ver el liderazgo como un proceso más que como un producto en sí mismo. Creo que hoy está muy, muy de moda este tema del liderazgo de sustantivos y adjetivos, donde hablamos de el líder empático, el líder transformacional, el líder consciente. Y a mí lo que me preocupa un poco de esa forma de ver el liderazgo es que lo vuelve un producto, y lo vuelve un producto muy rígido. Yo creo que algo que me gusta mucho es pensar del liderazgo en realidad únicamente como un verbo. Para mí es liderar, apoyar, aprender, construir, proponer, y en ese sentido, pues creo que la verdad es de que cambiar un poquito ese paradigma de decir cuál es ese estilo que me queda muy bien
Si lo vemos, lo veo como vestirnos, ¿no? O sea, ¿cuál es la camisa que me queda bien en el liderazgo y una vez ya me quedó bien, esa es la que quiero ponerme? Pues no, todos los días cambiamos un poquito de estilo porque también vamos viendo qué es lo que nos gusta y cómo nos vamos adaptando. Y creo que con el liderazgo tiene que ser igual. Ahora, sí, dentro de este proceso, en este momento de vida y de carrera, hay muchas cosas que están cambiando y que se están reinventando en mi cabeza. Si tuviera que seleccionar como las tres más importantes, te diría que la primera es como darle un poquito vuelta a esta paradoja de aprender versus desaprender. Desde que somos muy pequeños en el colegio, pues en el kinder aprendemos lo necesario para entrar a la primaria. En la primaria aprendemos lo necesario para entrar a la preparatoria, en la preparatoria lo necesario para la universidad, después de la universidad pues pasamos a la carrera y nos la pasamos en un plan de carrera donde seguimos aprendiendo y aprendiendo y aprendiendo. Pero siento que al final del camino pues ya llevamos ahí más de 10,000 horas en eso, entonces se nos facilita hacerlo, pero creo que desaprender muchas veces es mucho más complicado y el resultado que se espera es exactamente el mismo. Si lo pensamos en algún ejemplo, he tenido personas dentro de mis equipos que tal vez están trabajando en cómo pueden elevar un poquito su influencia dentro de la organización y pueden compartir sus puntos de vista con mucho más coraje para que se siga ese camino. Y a veces pensamos que eso es algo que se tiene que enseñar y se tiene que aprender. Y cuando en realidad platicas con ellos, te sientas con ellos a entender, pues ves que también hay bloqueos o hay barreras que en realidad lo que tiene que pasar es que se desaprendan para poder así liberar como ese potencial. Entonces esa es una que ahorita me ha interesado muchísimo. La segunda tiene que ver con el tema de la brecha generacional. Creo que en esa es en la que más tiempo estoy invirtiendo ahorita. Si lo vemos técnicamente, una generación cambia cada 10 o 15 años en promedio, pero en el mundo de hoy, solo como para dar un ejemplo, un boomer, en esos mismos 10 y 15 años, pues llegaron dos avances grandes tecnológicos, la introducción de las computadoras móviles, por ejemplo, y el tema de los móviles. En un millennial, que es mi caso, en ese mismo periodo llegó el tema de los smartphones, llegó el tema del 3G, llegó el tema de las redes sociales y todo llegó al mismo tiempo. Si pensamos en una generación Z, pasó de consumir YouTube a crear contenido en YouTube, lo puede hacer respaldado de inteligencia artificial. Si quiere, puede cobrar en criptomonedas y puede amplificar todo su contenido mientras va a visitar a su abuelita en un carro que se maneja solo. Entonces pensemos ahora cómo va a ser con la generación Z que ya están naciendo con la inteligencia artificial en sus manos. Yo creo que esto lo que ha hecho es que esta brecha generacional pues se acelere a un ritmo sin precedente y creo que las organizaciones hoy en día tienen que estar equipadas para lograr generar ecosistemas y ambientes de trabajo donde puede sacarse lo mejor de ambas partes. Y en esta ambición de entenderlo más, siempre me ha gustado mucho aprender hacia abajo, y cuando digo hacia abajo es aprender de las generaciones que vienen, que traen cosas increíbles. Y es por eso que hace tal vez más de 2 años, un poco más de 2 años, empecé a vincularme desde la parte académica como socio formador en el Tecnológico de Monterrey. Así empezó también pues un poquito ese acercamiento que pude tener con las nuevas generaciones. Es una organización también educativa increíble que ha abierto mucho las puertas para tener diferentes retos de negocio reales que nos han permitido pues tener muchas ideas que al día de hoy pues varias de ellas las tenemos en nuestros planes para ejecutar. Esto comenzó de una manera un poco más informal porque era solo en algunos proyectos que pasaban en el año y después ya me invitaron a dar clases, que en mi plan de vida era algo que estaba muy presente. Creo que es algo que tengo muy metido también dentro de mi vocación y hace un poquito más de un año también ya estoy dando clases, especialmente a alumnos de último semestre y eso ha ido también abriendo un poco más puertas para incluso llegar a tener retos nacionales que hemos tenido con la compañía, donde han participado más de 3,500 estudiantes a nivel nacional y ha sido una experiencia súper enriquecedora y que al punto que preguntabas de liderazgo también lo he visto muy reflejado en la organización. Recuerdo algunas presentaciones que invitaba a mi equipo y las preguntas que mi equipo les hacían es cómo llegaste a generar eso si no tienes una agencia detrás que te está respaldando y les explicaban pues todos los avances que están utilizando, la integración de las tecnologías y recuerdo que a la semana siguiente de estas presentaciones miraba a mi equipo utilizando las mismas tecnologías y la verdad que se sentía bien bonito ver cómo siempre también viendo hacia abajo y teniendo la humildad de reconocer que de las nuevas generaciones se puede aprender mucho, pues también funciona para nosotros.
Y el último, pero no menos importante, proceso que te diría que también estoy ahorita muy enfocado es esta parte de tener un liderazgo mucho más crítico. Creo que hoy vivimos en una ola de positivismo tóxico que puede ser un poco peligroso. Este mundo como hipercompetitivo, hipertecnológico, la verdad es de que nos hace siempre querer estar buscando maximizar las cosas. Y creo que este tema de confundir la objetividad y la negatividad e incluso muchas veces castigarla en el mundo corporativo puede ser un poco peligroso. Soy un líder que piensa que siempre la visión general y hacia futuro tiene que ser completamente positiva y optimista, pero el día a día de las cosas se tiene que atender con un rigor mucho más crítico. Y en ese sentido creo que un buen ejemplo que puede ayudar a pensar en esto, y hace poco lo hablaba con una charla que tuvimos con los alumnos de último semestre, es si tú piensas en el trabajo hoy, pues el trabajo es algo que una gran cantidad de personas pues hacemos por una gran cantidad de tiempo en nuestras vidas. Y hoy, pues la realidad es de que la forma en la que interactuamos como sociedad, pues se respalda mucho este tema de lenguaje. Y si queremos entender el origen del trabajo, pues lo primero que deberíamos de hacer es entender el origen de la palabra trabajo. Y no sé si sabías, y terminando pues esta sesión seguro lo vas a poder investigar y te va a llamar la atención, pero el trabajo, la palabra trabajo viene del latín tripalare, de tripalium, y tripalium era una herramienta que se usó en la Edad Antigua y en la Edad Media como una herramienta de tortura. Y la realidad es de que todos en nuestro día a día estamos trabajando y no sabemos a qué nos referimos cuando hablamos de trabajo. Y creo que el liderazgo de hoy no solo tiene que ser un liderazgo que inspira, sino tiene que ser un liderazgo también que tiene la capacidad de darle espacio y oxígeno también a esos momentos complicados y acompañar a las personas dentro de tus equipos para poder atravesarlos y eso creo que es muy importante. En un ejemplo mucho más del día a día, pues este tema de cómo ves las oportunidades y usas la palabra oportunidad en lugar de decir hay un problema, hay un error, hay algo negativo, yo creo que también eso habla mucho de la madurez que vas construyendo con tus equipos para poder ir construyendo las cosas, siempre sosteniendo ese faro, como te digo, muy positivo y muy optimista para resolver las cosas. Pilotos. Saber cuándo delegar responsabilidades es clave para enfocar esfuerzos, fomentar el crecimiento del equipo y alcanzar los objetivos más eficientemente. Yo creo que delegar sí es muy difícil y para mí sí ha sido muy difícil porque cuando haces tu trabajo muy bien, tienes un estándar en todo lo que te rodea de la misma manera. Creo que en donde está la trampa de delegar es en pensar que la única acción que se debe tomar es de manera individual aprender a ir soltando las cosas. Yo creo que eso es crítico e importante, pero creo que una forma como lateral de verlo es cómo vas generando un ambiente que te permita hacerlo de la mejor manera. Y para mí eso se resuelve a través de tener e ir construyendo los mejores equipos posibles, como mínimo que estén en la expectativa de lo que tú haces como trabajo, pero idealmente que sean mucho mejores que tú. Yo creo que cuando tienes esa confianza y ves ese talento que está abajo de ti, delegar es algo que se hace mucho más sencillo. Entonces creo que más que solo pensar en qué cosas tengo que cambiar yo para aprender a delegar, es cuánta de esa energía utilizas también para ir construyendo, que no pasa de un día para otro. Creo que sí toma tiempo, pero una vez ya tienes ese equipo que querías construir en el que estás completamente satisfecho, se da mucho mejor el escenario para que estés dispuesto a soltar, porque en el liderazgo pues te toca hacer todas esas ideas y todo ese trabajo, no a través tuyo, sino a través de las increíbles personas que te toque tener y guiar. Creo que el primer cambio que tenemos que hacer para tomar decisiones, principalmente en empresas muy grandes, muy maduras, que llevan más de 100 años operando, es poder tener la capacidad de heredar un poquito lo que está pasando con la tecnología y con los startups. Nosotros estamos muy acostumbrados a tomar decisiones desde un lugar convergente, que convergente es pues muchas variables para una sola gran solución a la que debes de llegar. Y un pensamiento divergente es muchas variables, pero llegar a muchísimas posibilidades y esas
posibilidades, probarlas para ver qué es lo que más conviene hacer. Y creo que el mundo de hoy en día, con nuestras audiencias, con nuestros grupos objetivos y demás, nos permite hacer ese testing de una manera más ágil, más barata, más rápida. Entonces, siento que hacer este cambio de poder tener un pensamiento divergente para ir tomando decisiones es algo que empodera mucho y que creo que cada vez te va perfilando a poder tomar mejores decisiones para el negocio. Pilotos. La intuición en los negocios es una herramienta poderosa que, combinada con la experiencia, nos guía a tomar decisiones rápidas y acertadas en momentos de incertidumbre. La intuición no llega de gratis. Yo creo que hay dos tipos de intuición y es la intuición que tiene preparación y la que no tiene preparación. Creo que en la parte de liderazgo la que más importa es la que tiene preparación. Y esa preparación viene de siempre estar aprendiendo y no aprendiendo únicamente de lo que tiene que ver tu trabajo, tu función e incluso ni siquiera lo que tiene que ver tu industria o tu compañía. Yo creo que al final, como te decía al inicio, rodearte de muchas cosas también fuera del trabajo que te van enriqueciendo y que te van poniendo un reto intelectual importante, ya sea a través de los hobbies que tienes, las preguntas importantes que vas generando a medida que vas creciendo y madurando, te van ayudando a tener mucha más información dentro de ti que ayuda a que esa parte intuitiva pues se pueda ir como perfilando a mejores decisiones. Pilotos. La innovación es el motor que impulsa el crecimiento de los negocios, abriendo nuevas oportunidades y permitiendo mantenerse a la vanguardia en un mercado competitivo. Lo primero es dejar muy claro con toda la organización de que la propuesta no solo es importante de manera personal, sino que también es un acelerador de carrera gigantesco. Y eso creo que es algo que la organización ha dejado muy claro en mi carrera y en mi camino. Yo la realidad es de que nunca me he sentido cohibido a proponer, porque de las propuestas siempre ha habido pues mucho empoderamiento y mucha apertura. Al final la innovación yo también la veo como lo que hablábamos del liderazgo, como un tema más de carácter y de las acciones que haces en el día a día. Pensando en un gran ejemplo, creo que el primero que me reforzó esto, porque todavía pues tenía poca experiencia cuando llegó esta idea conmigo, fue que en la universidad, cuando estaba estudiando la maestría, pues me cuestionaba mucho la forma en la que, por ejemplo, invertíamos en diferentes herramientas para obtener datos en investigación de mercados y por qué siempre lo hacíamos con el mismo tipo de empresas. Y en ese momento ya había tenido también ya la experiencia de tener un proyecto muy bueno en otra de las empresas en las que hice prácticas. Y recuerdo que en esa clase, que era de emprendimiento, tenías que proponer una solución y tenía que ser una solución tecnológica. Y la verdad es de que después, cuando ya había entrado a Kellogg's, que fue la idea que te comentaba, que estuve busque para que se pudiera ejecutar, cuando ya se pudo llevar a la vida, que fue una idea muy buena, que me ayudó incluso a ganar algunos premios importantes dentro de la organización. Sustituimos a una de las empresas líderes de investigación de mercado en el mundo a través de este servicio, y este fue un servicio que hicimos con unos programadores justo aquí en México desde Guatemala. La verdad es de que fue como ese mensaje bien bonito de decir, emprender no solo es fuera de una organización, dentro de una organización se puede hacer también. Y el emprendedurismo es algo que desde chiquito siempre ha estado en mi carácter, pero que también creo que estoy muy invitado a romper ese paradigma que no se puede hacer dentro de una empresa. Al final, las estadísticas del emprendimiento, siendo realistas en Latinoamérica, no son muy favorables, y siempre pensaba en construir pues lo que va mejorando esa estadística, y eso es al final el tema de la experiencia que vas teniendo, porque fracasan también muchas veces por el tema de la experiencia, el tener una red de apoyo y de mentoría que te hace ver las cosas que tú a veces no ves, y eso es algo que también he sentido siempre el apoyo dentro de la organización, ya sea si es para una idea que tiene que ver o con tecnología, o tiene que ver con una campaña publicitaria, o tiene que ver con algo que vas a ir a resolver para un reto de negocio, o algún proyecto que ve algo que la organización para nada está viendo. Creo que es muy importante pues que se genere ese sistema en donde se abren las puertas para que llegue esa innovación, pero que también se premian a través del apoyo constante en el liderazgo, y eso es algo que siempre he sentido en la organización. Pilotos. Tener un equipo de confianza
es fundamental para alcanzar el éxito, ya que la colaboración, el compromiso y el apoyo mutuo multiplican los resultados. Creo que una persona que tiene mucho autoconocimiento es lo primero que siempre trato de buscar, que tenga una vida muy enriquecida también fuera del contexto laboral. Yo creo que ese es un gran mensaje de las partes más actitudinales y de pasión. La verdad es de que ponerle corazón a nuestro trabajo para mí es por mucho lo más importante, y si veo eso reflejado en las personas que están alrededor y si están dispuestos a dar esa mía extra, la realidad es de que creo que todo lo demás puede llegar. Y lo único que para mí no es imprescindible es esa pasión y ese corazón de hacer las cosas. Y creo que eso muchas veces viene de la vida que vamos construyendo también fuera de lo cotidiano. Pilotos. Mantener el equilibrio entre la vida personal y el trabajo es esencial para mantener la salud mental, la productividad y disfrutar de una vida plena. Soy muy temático, la verdad es de que voy cambiando de hobbies muy seguido, y me encanta hacerlo porque también voy viendo con cuáles me puedo ir quedando y cuáles los puedo hacer más longevos, pero me gusta mucho leer. La realidad es de que llevo ya los últimos 3 años muy metido en el tema de la literatura. Antes estuve muy metido en el tema de la fotografía también y me gustó mucho, todo de manera autodidacta. Creo que eso es también lo que hace que vayas viendo qué verdaderamente como te gusta, porque lo vas experimentando. Antes de eso también me metí un poquito en la parte audiovisual, con videos, con drones. Lo que te contaba también del tema de la música ha sido súper importante para mí. Ahorita con mi novia estamos en clases de pintura, el tema de dar clases y demás. Y si te das cuenta, solo ahorita te dije como 5 cosas que trato de que pues siempre estén presentes en mis semanas para poder manejar de esa manera el estrés. El tema de balance y vida y trabajo es lo que ayuda mucho a resolver esto, pero es chistoso porque también el concepto de balance, vida y trabajo a mí no me gusta nada, porque para que en una balanza puedan existir las dos tienen que tener un peso equiparable, y para mí existe solo la vida, y dentro de la vida tenemos que poder integrar el trabajo. Y obviamente hay personas que han dedicado sus vidas a hacer cosas increíbles, y creo que es una minoría de personas las que verdaderamente tienen el privilegio para decir de que ese trabajo se equipara al valor, por ejemplo, de la vida como tal. Entonces yo creo de que si es una minoría, lo que tenemos que ser muy capaces en reconocer es que lo que tenemos que construir es lo más importante, porque cuando logramos construir eso, yo creo que aparte de todo, lo que logramos hacer es llegar a nuestro trabajo y de verdad poder dar lo mejor de nosotros. Y eso creo que es lo más importante que me ha ayudado a mí a manejar el estrés, como tengo una vida pues muy rica fuera también del trabajo, para poder ayudar a resignificar todos esos momentos difíciles a los que pues en el día a día, semana a semana, hasta por horas, van cambiando en un ambiente que es tan competitivo. Pilotos. Emprender es transformar ideas en realidad, aprender de cada paso y crecer con cada desafío. Que liderar y guiar es un privilegio que se tiene que tomar con mucha responsabilidad, y que al final creo que lo más importante es pensar que lo que podemos dejar en las demás personas al final de las carreras de todos, creo que va a ser el indicador más importante y más fuerte que vamos a recordar, pero que también hacer eso es algo que tiene que ir evolucionando con el tiempo. No solo llegar al liderazgo y decir, ya me puedo poner esa camisa y me encargo en formar esa personalidad de líder, sino es estarte reinventando constantemente para poder atender las necesidades que tan rápido están cambiando, en especial con las nuevas generaciones. Conoce la trayectoria y evolución de un C-Level. Exponemos el ADN de su liderazgo y las batallas que sacan lo mejor de sí en las firmas protagonistas del mundo de los negocios. Pilotos. Por Líder Empresarial.